Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. En esta ocasión nos acompaña Mindy Yaneli Huerta. Ella pues, está haciendo en este momento su doctorado bajo la dirección del doctor Octavio Mendoza. Sus áreas de interés son en general la álgebra homológica, geometría y topología algebraica también. Pues Mindy realizó la licenciatura en la Facultad de Ciencias y también la maestría pues, en nuestro programa de posgrado, ¿no? Nos va a platicar hoy sobre pares de contorsión en categorías abelianas. Adelante. Bueno, antes que nada, pues les quiero agradecer a los organizadores por darme esta oportunidad. Y bueno, empecemos. El título de la charla es Pares de N-cotorsión. Y este es un trabajo en conjunto con el doctor Octavio Mendoza y el doctor Marco Antonio Pérez. Entonces, como podemos ver, esta noción está primero vinculada con la noción de par de cotorsión. Entonces, permítanme recordar algo. La noción de par de cotorsión fue presentada primero por Luigi Salce en este trabajo, Cotorsion Theories for Abelian Groups. Y esto es un análogo a la noción de par de torsión, pero aquí vamos a reemplazar el funtor por el funtor x1, ¿no? Entonces, hablando de manera muy áspera, dos clases de objetos van a formar un par de cotorsión, hay una relación de funcionalidad entre ellos, y esa relación está definida por un desvanecimiento de este funtor. Entonces, ¿cuál es el contexto? Vamos a estar en una categoría abeliana y vamos a tomar dos clases de objetos. Dado que estamos en una categoría abeliana, podemos definir unos grupos que se llaman grupos de extensión, donde si tú tomas dos objetos en tu categoría y los eliminas en ese funtor, te da un grupo abeliano. Para los fines que les quiero exponer, pues nos basta con que sea grupo abeliano. Si se le pide un poco más a la categoría, pues tenemos muchas más propiedades, ¿no? ¿Y cuántos funtores de extensión tenemos? Pues tantos como enteros positivos. Bueno, entonces, ¿qué es un par de cotorsión? Si consideramos el primer grupo de extensión y, por ejemplo, la segunda entrada ponemos elementos solo de B, un par de cotorsión va a cumplir que si tú tomas un elemento en tu clase A, al evaluarlo te da el grupo trivial. Y si por otra parte encontraste un objeto de manera que cada vez que pusiste elementos en B en la segunda entrada, ese grupo se te hizo cero, es porque ese objeto realmente pertenecía a la clase A, ¿no? Entonces, esa descripción de los objetos que anulan como a la izquierda la clase B se denota por este símbolo que es un ortogonal 1, como podemos pensar y ver. También se puede definir para cualquier grupo de extensión, ¿no? Para cualquier índice I. Entonces, de manera análoga, también tenemos la versión de par de cotorsión derecho, cuando tenemos que la primera entrada tomamos elementos de la clase A y la segunda entrada la dejamos variando. Y en el caso de tomar un elemento en B, pues de nuevo este grupo de extensión se nos hace cero. Y en el caso de que se nos hiciera cero, pues era porque el elemento realmente pertenece a la clase B. Unos pares de cotorsión muy interesantes que se trabajan mucho son los pares completos. Entonces, un par de cotorsión izquierdo, vamos a decir que es completo, si para cada objeto que tú consideres en tu categoría, por ejemplo X, existe un epimorfismo que sale de un objeto en A, cuyo kernel pertenece a la clase de B, ¿sí? Bueno, esto se conoce como una asociación exacta corta, con el término medio en la clase A y primer término en la clase B. Siendo mucho más formales, pues tenemos esta definición. Dos clases de objetos forman un par de cotorsión a izquierda si tenemos esta igualdad y además, para cada objeto, si además para cada objeto tenemos una asociación exacta corta de esta manera, pues diremos que el par es un par de cotorsión izquierdo completo. Bien. Teniendo esto en cuenta, dado que tenemos muchos grupos de extensión, pues una forma de pensar cómo podríamos generalizarlo es ver cómo aprovechamos que tenemos más grupos de extensión, ¿no? Porque pareciera que para hablar de pares de cotorsión, pues solo te tendrías que fijar en el primer grupo de extensión, ¿no? Las clases quedan determinadas por ese primer grupo de extensión. Entonces, con esto en mente, propusimos esta definición. Tómate dos clases de objetos. Vamos a decir que el par es un par de n-cotorsión a izquierda si satisface estas condiciones. Primero, que la clase sea cerrada bajo sumandos directos, que los primeros n grupos de extensión sean cero cuando los evalúas en las respectivas clases, y además, si para cada objeto existiera una sucesión de esta manera, por ejemplo, el término medio que esté en A y el primer término esté en este, donde esta clase se entiende como que tomas un elemento y te vas acercando con objetos en B, pero a través de sucesiones exactas, ¿no?
¿sí? O sea, tienes aquí n términos, n objetos de B. Este es un epimorfismo, este es un monomorfismo y esta es una sucesión exacta. Entonces, regresando a esta definición, cuando tomamos justo n igual a 1, pues esta definición está coincidiendo con la definición de par de cotorsión. Entonces, de manera dual, también definimos que es un par de n cotorsión derecho, y en caso de que sea ambos, vamos a decir que es un par de n cotorsión. Bien, entonces, el primer ejemplo que viene a la mente es cuando pedimos condiciones sobre la categoría. Si la categoría tiene suficientes proyectivos, se puede probar que este par, el de los objetos proyectivos con toda la categoría, te forman un par de n cotorsión y esto es para cualquier n. Y la similar, la versión pues dual, es cuando C tiene suficientes inyectivos, entonces para este caso toda la categoría y los objetos inyectivos de la categoría formarían un par de n cotorsión, ¿no? Y esto también para cualquier entero positivo. Bueno, un ejemplo interesante se puede construir de una clase muy especial que se llaman módulos Gorenstein proyectivos. Esta clase tiene una descripción muy técnica, pero me gustaría resaltar algunas propiedades. Esta propiedad, las propiedades que les voy a mencionar aparecen en este artículo, Gorenstein Homological Dimension, por Henry Holm, y nos dice lo siguiente: esa clase de módulos Gorenstein proyectivos son cerrados bajo sumandos directos. Todos los grupos de extensión, cuando tú pones en la primera entrada un módulo proyectivo y un proyectivo son 0, y esto para cualquier índice que tú consideres. Entonces, si queremos de cierta forma concluir que el par Gorenstein proyectivos con proyectivos formarían un par de n cotorsión a izquierda, pues solo tendríamos que checar la existencia de la sucesión exacta de la definición anterior. Entonces, para eso, cuando se trabaja con cierto tipo de anillos, podemos construir esa sucesión. Por ejemplo, si R es un anillo n igual a Gorenstein, se sabe que cada módulo tiene dimensión proyectiva Gorenstein finita. Esto de dimensión Gorenstein proyectiva finita es como en este dibujo, nada más que la clase B, en este caso, son módulos Gorenstein proyectivos, ¿sí? Para este tipo de módulos, se sabe que, por ejemplo, si la dimensión es justo n, existe una sucesión exacta donde el término medio es un Gorenstein proyectivo y el primero tiene dimensión proyectiva finita de justo n-1. ¿No? Entonces, gracias a esto, gracias a que esta categoría tiene suficientes proyectivos, esta condición se puede ver de esta manera. Y entonces, para ese par y para este tipo de anillos, podemos concluir que el par Gorenstein proyectivo con proyectivo, pues te forman un par de n cotorsión a izquierda. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando este par coincide con la noción de par de cotorsión, ¿no? Para esto, si el par fuera un par de cotorsión, en particular se tiene que, dado que esta es una clase preresolvente, tenemos que este formaría un par de cotorsión que más adelante les voy a hablar, que se llaman hereditarios, y tiene la propiedad de que en este caso esta se hace una clase corresolvente. ¿Eso qué quiere decir? La clase quedaría una clase gruesa, y eso lo que significa es que si tú tienes una sucesión exacta de esta manera, y dos de los términos están, cualesquiera dos, entonces el tercero está. Por lo general esa condición no pasa, es muy rara. Por ejemplo, los proyectivos pasa que si Z y Y están, entonces X está. O si X y Z están, entonces Y está. Pero la condición de que X, Y implique que Z esté, no siempre se satisface, ¿no? Entonces, este podría ser un par de cotorsión, de n cotorsión, que no es un par de cotorsión usual. Y bueno, digamos, no vayamos muy lejos, ¿no? ¿Qué tal si fuera un par de cotorsión izquierdo completo? En este caso, por la condición de la sucesión, pues obtendríamos para cada objeto una sucesión de esta manera, donde este es Gorenstein y este es proyectivo. Los módulos proyectivos quedan contenidos en los Gorenstein. Entonces estaríamos diciendo que cualquier objeto admite como un acercamiento a la izquierda a través de sucesiones con objetos de esta clase, ¿no? Lo que se escribe de esta manera. Y también hay anillos donde esto no sucede, ¿no? Entonces hay ejemplos que son pares de n cotorsión que no necesariamente son pares de cotorsión. Dentro de los principales temas que estuvimos estudiando fue relaciones. La primera relación fue con la noción de cotorsión. Entonces, para esto obtuvimos lo siguiente. Si tú tienes un par que es un par de n cotorsión a izquierda,
ese par te induce un par de cotorsión a izquierda completo de la manera y en el sentido usual, ¿no? Donde la primera clase es la misma y la segunda clase son aquellos objetos que te admiten un acercamiento por la izquierda con objetos de la clase B hasta cierto índice de cierta longitud, que en este caso es n-1. Por otra, bueno, sí. Entonces me gustaría más platicarles cómo son las pruebas en este contexto, ¿no? Por ejemplo, para probar eso, nos bastaría probar, hicimos primero una observación, que es que tómate un índice fijo entre 0 y n-1. Entonces, si tú, la observación es que tú tienes que estos grupos de extensión son 0 para este índice, bueno, para este intervalo de índices, donde va a depender, claro, del primero que tomaste, y para objetos que admiten un acercamiento a la izquierda, a lo sumo k, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, si tú consideras un objeto, bueno, se hace por inducción sobre el k que tomes, y considérate un objeto, ¿no? Entonces, como está en esta clase B, k, gorro, admite un acercamiento a la izquierda con objetos en B, y estos funtores de extensión tienen una propiedad muy bonita, que es que si tú tienes sucesiones exactas cortas, tú puedes inducir una sucesión exacta larga, ¿no? Y la sucesión exacta larga lo que te hace es relacionar índices, por ejemplo, aquí tenemos I con I, y te lo relaciona con el siguiente grupo de extensión. Entonces, tomamos esta sucesión, usamos que tenemos esa sucesión exacta larga, este es 0, porque estamos partiendo de que AB es un par de n-cotorsión, y este va a ser 0 por hipótesis de inducción, ¿no? Entonces eso obliga a que esto pase, y es decir que esto es 0, es decir que tenemos esta condición, ¿no? Esta contención. Entonces justo tomando el índice n-1, obtenemos esto, ¿no? Y bueno, entonces para la otra contención lo que hacemos es, queremos ver que esta clase queda contenida aquí, entonces me tomo un objeto aquí, para este objeto existe una sucesión por la definición de n-cotorsión, donde este está en A y este tiene un acercamiento con objetos en B. Aparte está, en esta clase ortogonal, esta se cinde, ¿no? Lo que quiere decir que este se vuelve un sumando directo del objeto, y como la clase A es cerrada por sumandos, obliga a que el objeto esté en la clase A. Entonces, gracias a esto, a este tipo de técnicas y herramientas que podemos usar con esos funtores de extensión, obtenemos esto. Por otra parte, si por ejemplo el par anterior es un par izquierdo, tenemos condiciones extras sobre la categoría, podemos rescatar que el par original era un par de negro. Bien, esto, pues nada más nos faltaría ver que estos grupos de extensión, los primeros toman un elemento A y un elemento en B. Y bueno, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento en B. Como tiene suficientes inyectivos, existe un monomorfismo hacia un inyectivo. De otro kernel, en este caso voy a tomar este, y de nuevo, ¿no? Lo vuelvo tomo un monomorfismo que vaya a otro inyectivo, y con esto puedo construir una sucesión exacta aquí donde estos son inyectivos, ¿no? Por hipótesis tenemos esto. Y por ejemplo, si nos fijáramos en K-1, K-1 tiene un acercamiento a la izquierda con objetos en B, porque estamos suponiendo que los inyectivos están metidos en B. Entonces, por ejemplo, este tiene un acercamiento a lo más 2. Este tiene un acercamiento a lo más 3. Entonces, hasta cierto K, ¿no? Que va a estar determinado por este, todos estos serían 0. Ajá. Y otra propiedad que tienen esos funtores, esos grupos de extensión, es que tú puedes cambiar, por ejemplo, el grupo de extensión que tú quieras de cierto índice por uno más chico o por otro índice, si tú cambias, por ejemplo, la segunda entrada por otro objeto, ¿no? Entonces, gracias a ese tipo de isomorfismos, podemos rescatar que si estos son 0, entonces estos son 0. Y bueno, estas son algunas técnicas que se utilizan para estas pruebas. Bueno, una pregunta que también nos hicimos es, si tú tienes un par de n-cotorsión a izquierda o derecha, pues realmente, ¿cuándo era un par de cotorsión a derecha o a izquierda? Entonces, para eso, obtuvimos este resultado. Si tú partes de un par de n-cotorsión a derecha, que sea un par de cotorsión a derecha, en el sentido usual, es equivalente a que tú tengas todas estas igualdades para cada índice que vaya entre 0 y n-1, ¿no? Y este es un resultado más o menos importante, porque, bueno, yo considero muy importante, porque te da una relación entre clases ortogonales de cierta clase y
la clase de objetos que te admiten acercamientos a izquierda y a derecha. Es más cómodo trabajar con esta descripción, ¿no? Trabajar con funciones que se anulan o con objetos que se anulan de cierta manera, y a veces es mucho más cómodo trabajar con morfismos. Entonces, gracias a esto tenemos otros resultados y muchas aplicaciones en álgebra homológica relativa. La noción de cotorción siempre está vinculada con preenvolventes y prevolventes. Y una propiedad que nos llamó la atención fue esta, la propiedad única de factorización. Entonces, permítanme recordar primero qué es eso de precubierta y preenvolvente. Si tenemos una clase X, decimos que un objeto C, decimos que un morfismo es una X precubierta de un objeto C. Si es un morfismo, aquí está el objeto C, cuyo dominio está en la clase X, y este morfismo cumple lo siguiente. Si tienes otro, también que parta de otro objeto, entonces existe una factorización, existe un morfismo que hace conmutativo este. La propiedad única de factorización lo que nos dice es que solo vas a tener uno, ¿no? Como dato histórico, esta definición aparece en este artículo, On Envelopes with a Unique Mapping Property, por Ding. Y bueno, si necesitan alguna referencia, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, en este caso, si obtuvimos este resultado, si tú tienes una categoría abeliana con suficientes inyectivos, de un par de n-cotorsión derecha, que también es un par de cotorsión a derecha, en el sentido usual, ¿no? Entonces, si tú fijas un índice entre 0 y n-1, lo siguiente es equivalente. Quiero tener una preenvolvente con la propiedad única de factorización respecto a esta clase ortogonal. La categoría puede ser vista de esta manera. Cualquier objeto va a admitir un acercamiento ahora por la derecha. Ese acercamiento va a ser de longitud k. También es equivalente a que tú puedas ver toda la categoría como una clase ortogonal que solo depende de la clase, ¿no? Entonces, en el caso que les expuse, cuando tomas un anillo en Iwanova-Gorenstein, lo que tenemos es que, por ejemplo, la pareja de esta clase con los Gorenstein inyectivos es ambos, es n+1 cotorsión a derecha y también a derecha. Entonces, aplicando todo lo anterior, la clase de módulo se puede ver de esta manera, ¿no? Bien, también estuvimos interesados en ver si un objeto va a tener una inyectivos. Tomamos un par que sea un par de n-cotorsión a derecha. Aquí pedimos que el índice sea mayor o igual que 3. También sea un par de cotorsión a derecha. Entonces, ¿cada objeto va a tener una B cubierta con la propiedad única de factorización? Sí, solo sí. Cada objeto tiene una B cubierta y además todos los objetos de tu categoría tienen aquí sería un acercamiento a derecha a lo sumo 2, con objetos de la clase B. En el caso particular, cuando tomamos un anillo 2 Iwanova, lo que sí obtenemos es que cada módulo va a tener una cubierta con módulos Gorenstein inyectivos con esa propiedad. Sí, solo sí, cada módulo tiene una cubierta con Gorenstein inyectivos, ¿no? De hecho, este es un hecho ya muy conocido últimamente. Bueno, la relación que les quiero platicar ahora es la relación con pares de cotorsión hereditarios. Entonces, permítanme recordar más o menos esta noción. Toma una clase de objetos, la clase es resolvente si, considerando una asociación exacta corta, y te fijas en el tercer término, si pides que el tercer término esté en la clase, entonces pasa que el término de medio está, sí, solo sí, el primero está. Si además la clase de los proyectivos se mete en esta, entonces vamos a decir que la clase es resolvente. Bueno, ya con esto, lo siguiente, un par de cotorsión hereditario si la clase A es resolvente. Y cuando pedimos que C tenga proyectivos e inyectivos, esta condición va a ser equivalente a que B sea corresolvente y todos los grupos de extensión entre A y B sean cero para cualquier índice. Entonces, gracias a esto, pues no podemos evitar pensar qué relación hay o cómo los podríamos ver a través de la noción de n-cotorsión. Para esto, tomamos una categoría abeliana con suficientes inyectivos y proyectivos y dos clases de objetos. Si el par de objetos
cotorsión y pedimos que la clase B sea una clase precorresolvente, esto es equivalente a pedir, bueno, lo mismo que sea un par de necotorsión y que la clase A sea preresolvente, y también es equivalente a pedir que el par original sea un par de cotorsión completo y hereditario, ¿no? Entonces, gracias a este resultado, lo que tenemos es que pares de cotorsión completos y hereditarios pueden ser vistos como un caso particular de pares de necotorsión, ¿no? Es un par de necotorsión tal que pides condiciones extras sobre A o B. Bien, y por la proposición anterior, pues obtuvimos también todas estas igualdades, en el caso de estar trabajando con pares de cotorsión completos y hereditarios, y esto se vale para cualquier índice positivo. Bien. Los dos ejemplos que les comenté tienen la particularidad de que una de las clases está contenida en la otra. Entonces, preguntamos cuándo esto pasaba en la proporción. Y vemos lo siguiente. Si tú partes de un par de necotorsión, lo siguiente es lo siguiente. Tienes esta inclusión, sí, solo si toda la categoría puede ser vista de esta manera, con acercamiento a la izquierda a lo sumo n, este aquí, y si tenemos esta condición, ¿no? Donde solo depende de la clase A y del tipo de extensión. Entonces, gracias a esto, pues tenemos un resultado que está aquí, título para Kinsey y Alizade, que nos dice lo siguiente: si tú tienes un par de cotorsión completo y hereditario, es equivalente las tres condiciones que te comenté a que la clase sea justo la clase de los módulos proyectivos. Bueno, por último, me gustaría concluir con esta noción de la relación que tiene con sus categorías cluster tilting. Entonces, para esto, permítanme recordar una definición que aparece en este artículo, Cluster Tilting for Higher Auslander Algebras, por Osamu Yama, que nos dice lo siguiente: si tú tienes una subcategoría, decimos que la categoría es semirígida si los primeros grupos de extensión hasta m-1 son 0. Y es una clase precurrente, preenvolvente, y además tenemos que estas igualdades se satisfacen. Ajá. Entonces, de nuevo, puede parecer que ciertos grupos de extensión, cierto índice, se desvanecen. Entonces, hay que tratar de, lo que hicimos fue estudiar esta condición a través de pares de necotorsión. Para esto, vamos a suponer que tenemos C, una categoría abeliana con suficientes proyectivos e inyectivos. Entonces, estas condiciones son equivalentes. La categoría es una n más un clúster. Sí, solo sí, el par D con D es un par de... ¿no? Y bueno, podemos ver, hay muchas aplicaciones en álgebra homológica relativa gracias a esto. Y bueno, creo que sería todo. Te agradecemos, Mindy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es que la última definición, no sé si me perdí un poquito, pero mencionaste dos conceptos, el cluster tilting y lo de que sea rígido. ¿Qué tiene que ver que sea rígido? Okay. Después de la definición. Esta definición, o sea, esto eran aquellos que anulaban el iésimo grupo de extensión a la izquierda, ¿no? Entonces, si D está en esta intersección, quiere decir que cuando tú pones ext i de D con D, es 0. Entonces, una cluster tilting en particular es semi-rígida. Sí. Y bueno. Gracias.